Hola mi pastor, ¿cómo está usted? Un gusto de saludarle en esta tarde del jueves 27 de abril. Este es un programa que se hace en vivo y en directo. Nunca lo habíamos dicho antes, no es una grabación, es un programa en vivo y en directo. Estamos aquí en este momento en la radio, los tres que nos reunimos cada jueves y ya estamos comenzando para compartir con usted. Le saluda, como cada jueves, su hermano en el Señor, Rodolfo Torres, un profesor, un escritor y el director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano. Y nuestro programa, usted ya lo conoce, su nombre, Coyuntura. Esto significa que estamos hablando de lo que está pasando en este momento, de lo que está ahí sobre la mesa, de lo que tiene de punta, ¿no es cierto?, a nuestras autoridades, a los políticos, con la oposición, etcétera, etcétera. Pero, como usted ya sabe, nosotros abordamos toda la realidad social y pública, nacional e internacional, pero desde la perspectiva evangélica. Es decir, somos evangélicos que estamos mirando la realidad y las estamos evaluando conforme a los principios del reino, conforme a los principios evangélicos. Y estamos aconsejándole basados en la palabra de Dios. Como ya sabe, estamos estudiando, analizando, conversando el tema de las candidaturas presidenciales. Lo hemos dicho cada jueves. Este año 2017 hay elecciones parlamentarias y presidenciales que se van a verificar exactamente el domingo 19 de noviembre. Nosotros no hemos puesto una mayor atención en el tema de las candidaturas a parlamentarios. Solo nos hemos fijado en la candidatura presidencial porque esa es la más importante. El presidente en Chile es una persona muy importante que tiene mucho poder y es allí donde nosotros debemos poner el foco y es lo que hemos estado haciendo. Como ya también se lo hemos dicho antes, hay más de 40 y todavía, fíjese, hay más de 40 candidatos a presidente y todavía surgen nuevas candidaturas presidenciales. Bueno, pero ya lo hemos dicho también con la misma claridad, la inmensa mayoría de esas candidaturas no nos sirven a nosotros como evangélicos, porque la inmensa mayoría de los candidatos en sus personas, en sus opiniones, en sus programas de gobierno, son contrarios a los valores cristianos. Solo hay 5 candidaturas, de todas ellas solo hay 5 que tienen convergencia con nuestros intereses evangélico, y lo hemos dicho claramente. El senador Osandón, la candidatura de José Antonio Cat, de don Sebastián Piñera, expresidente, de don Franco Parisi y de nuestro hermano, ya empieza a reducirse, a acotarse, porque por ahora, ¿no es cierto?, la preocupación principal de todos está aquí a la vuelta de la esquina. El domingo 2 de julio habrá primarias legales en el país. Y así todos estos candidatos que hay se van a ir reduciendo, ¿no es cierto?, a unos cuantos. El día domingo 2 de julio, en las primarias legales, la nueva mayoría va a elegir a su candidato presidencial definitivo. En este momento hay 2 candidatos
de la nueva mayoría, la senadora Goich y el senador Guiller, ¿no es cierto? Pero ya usted ha oído todo lo que dicen, que no va, que va a primaria, que no va a ir y que a lo mejor va, etcétera, etcétera. Hay una pelea interna en la democracia cristiana. La senadora Goich dice que quiere ir directo a la primera vuelta, pero hay parlamentarios que están asustados por perder, ¿no es cierto?, su cupo en el Congreso, que están insistiendo para que vaya a primaria. Eso la democracia cristiana lo va a decidir este día sábado. Pero por ahora podemos decir, ¿no es cierto?, de acuerdo a la legalidad, que hay 2 candidatos y el domingo 2 de julio la nueva mayoría debería escoger a su candidato definitivo. Lo mismo ha de suceder, ¿no es cierto?, en Chile Vamos. Chile Vamos, ¿no es cierto?, ya prácticamente todos han confirmado. Hubieron al principio unos pequeños tirones, unos dimes y diretes por ahí, pero prácticamente ya todos confirmaron, y el más importante lo hizo, que el expresidente, que hay primarias. Y en esas primarias de Chile Vamos se va a enfrentar el senador Osandón, el diputado Felipe Cat y el expresidente Sebastián Piñera. Uno de esos 3, el que gane la elección primaria, va a ser el candidato definitivo. Pero también, ¿no es cierto?, no podemos esto de esconderlo, dejarlo de decir. Hay otro bloque político que ha entrado, ¿no es cierto?, a actuar muy protagónicamente en el escenario nacional, que es el Frente Amplio. Ellos también están trabajando mucho, juntando los votos juntando las firmas para lograr inscribirse formalmente, y también deberían ellos tener sus elecciones primarias. Ellos tienen que elegir entre 3 o 4 candidatos, hay incluso otros que están surgiendo, y ahí vamos a tener el candidato definitivo. A estos 3 candidatos definitivos que surjan de las primarias del 2 de julio, ¿no es cierto?, se le agregan los otros candidatos presidenciales que van directo, como se supone, Franco Parisi, Abraham Larrondo y otros más. Bien, este programa Coyuntura, como lo hemos dicho y con mucho agrado cada semana, es patrocinado por el pastor Marco Chaparro, pastor de la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza y director ejecutivo de la Radio Corporación de Viña del Mar. La Iglesia Cristo Tu Única Esperanza está ubicada en la calle Valparaíso, número 1233, y las reuniones se celebran el día martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 11 de la mañana. Le invitamos de todo corazón para que usted asista. Esta es la iglesia, el templo ubicado más central de la comuna de Viña del Mar, porque está a 2 cuadras del terminal de buses. Asimismo, le informamos que la Radio Corporación está ubicada en el 3er piso del edificio donde funciona la iglesia, y se puede sintonizar en el dial 900 AM 900. Pero lo más importante es que se puede escuchar y ver en formato de televisión digital, ¿no es cierto?, digitando en internet www.corporacionvdelmar.cl. Usted va a poder vernos allí, y si ya lo está haciendo, le enviamos un saludo cariñoso desde aquí de Viña del Mar, una comuna que está siendo muy movida en estos días con las réplicas del temblor, ¿no es cierto?, del cuasi terremoto o del terremoto, dirían otros, del pasado lunes 24 de abril, y que no ha variado el clima, porque siempre que hay un temblor a veces el clima cambia, pero esta vez se han mantenido los días muy, muy, muy asoleados. Bien, esta tarde, como usted nos puede ver o sintonizar, y como ya lo dije, nos acompaña como siempre el hermano Vladimir, el hermano Jorge. Vamos a escuchar un saludo cariñoso de parte de ellos. Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, líderes, pastores, pastoras, a todos en general, a todo aquel que tiene un ministerio dentro de la Iglesia Evangélica. Les deseamos una gran bendición para este día, un abrazo y saludos para cualquiera de sus iglesias, en el nombre de Jesús, y que Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermano Jorge. ¿Qué tal, hermanos, todos hijos de Dios? Y un saludo cariñoso de esta ciudad bella y que encanta, Viña del Mar, a todos los carismáticos y, como dije, a todos los hermanos evangélicos, a todos los hijos de Dios,
y los quiero saludar alegres, siempre alegres, como nos dijo Jesús, y con una palabra, con una oración hermosa: cree y verás. Amén. Bueno, usted ya sabe, estimado pastor, estimado hermano, hermana que nos escucha, ahora, ¿no es cierto?, que estamos transmitiendo en directo, pero que también después puede ver el video en las redes sociales y en la página web www.chilecristiano.cl. El programa consta ahora de 3 secciones. Primero tenemos un mensaje que representa la línea editorial del programa. Y en segundo lugar tenemos ya el debate o la conversación misma del tema que estamos tocando. Y finalmente tenemos un espacio que hemos denominado, al igual como se hace en el Congreso Nacional, hora de incidente, en que cada uno expresa una opinión personal sobre algún tema que le interese. Y vamos entonces a la primera parte del programa, que es el mensaje. El mensaje, ¿no es cierto?, que representa la línea editorial de nuestro programa. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20. ¿Qué lo va a leer Vladimir? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tremenda palabra de Dios es esta, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20. ¿Sabe, estimado hermano, estimado pastor, obispo que nos escucha? Es útil, muy útil para todo predicador evangélico leer y estudiar las 7 iglesias que aparecen allí en el Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Las iglesias del Apocalipsis difieren mucho de las iglesias según las describe el apóstol Pablo en sus cartas, especialmente Efesios, ¿no es cierto? Y hay muchos predicadores y maestros que solo fijan su atención en las iglesias según las describe el apóstol Pablo. Una iglesia trascendente, una iglesia sobrenatural, una iglesia que está entronada con Cristo en los cielos, una iglesia, la iglesia de las alturas, ¿no es cierto? Pero es necesario también que el predicador evangélico y el maestro de teología, ¿no es cierto?, también fije su atención en la iglesia cristiana según está descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Sepamos de partida que el apóstol Pablo escribió sus epístolas, y especialmente Efesios, alrededor de los años 60. En los años 60 de la era cristiana, el apóstol Pablo está describiendo la iglesia cristiana conforme le fue revelada por el Señor. Y la descripción que se hace de las iglesias cristianas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 se está escribiendo más o menos en el año 100. Más o menos en el año 100. Y yo diría, ¿no es cierto?, que el predicador evangélico y el maestro, tanto de iglesia, de escuela dominical, de instituto bíblico, yo he sido por muchos años profesor del instituto bíblico, ¿no es cierto?, tiene que hacer un balance de la iglesia según se describe en las epístolas y la iglesia según se describe en el libro de Apocalipsis. Digamos a favor de la descripción eclesiástica que se hace en el libro de Apocalipsis, que estas corresponden a 7 cartas que escribió el apóstol Juan, pero que fueron dictadas por el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo el que le reveló al apóstol Juan el libro de Apocalipsis, allí en la isla de Patmos, alrededor del año 100. Y es el Señor Jesucristo que le dijo al apóstol Juan: escribe a la iglesia. Y allí el apóstol Juan lo que hizo fue simplemente obedecer
lo que el Señor Jesús le estaba dictando. Son 7 iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Y en esta tarde hemos tomado, ¿no es cierto?, una pequeña descripción de la iglesia cristiana conforme a lo que se escribe a la iglesia de Tiatira. Y en base a esta pequeña descripción queremos hacer una aplicación para la vida real, para nosotros que vivimos en esta época y en este tiempo en nuestro país. Bendito sea el Señor. Digamos, para empezar, que cuando el Señor se dirige a la iglesia de Tiatira, de verdad se está dirigiendo no solo en Tiatira, sino en todas las demás, al pastor de la iglesia, porque el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia, y ese era el pastor de la iglesia, ¿no es cierto? El Señor Jesús, cuando se dirige al ángel o al pastor de la iglesia de Tiatira, lo hace en primer lugar para alabarlo, darle unas alabanzas que cualquier pastor quisiera recibir. En primer lugar, ¿no es cierto?, el Señor alaba a este pastor, lo alaba, digamos en palabras nuestras, lo felicita, ¿no es cierto?, lo congratula, porque este era un pastor que amaba al Señor, de verdad, amaba al Señor, y amaba la obra del Señor. Además, este pastor era un hombre de fe, que tenía fe, y un hombre que tenía mucha paciencia, y de verdad que en el pastorado se requiere tener mucha paciencia. Y también, ¿no es cierto?, este varón, este pastor, era un hombre que cumplía muy bien el servicio del Señor. Usted puede comprobar esto que estoy explicando volviendo a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 20. Pero después de alabarlo, el Señor Jesús le dice a este varón, tengo algo contra ti. Le dice, toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza, que enseña a mis siervos, ¿no es cierto?, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y yo quisiera, el tiempo nunca es mucho, pero quisiera explicar rápidamente que la palabra fornicar tiene un significado muy distinto de lo que comúnmente los hermanos dicen. Normalmente los hermanos piensan que la fornicación es la relación sexual entre personas solteras, pero no es así exactamente. Cuando la Biblia habla de fornicar, está hablando de inmoralidad sexual. Y allí está incluyendo todos los pecados que tienen relación con la sexualidad, como la homosexualidad, el lesbianismo, el voyerismo, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, el incesto y el transgénero y todas aquellas cosas que están relacionadas, ¿no es cierto?, con un uso anormal de la sexualidad. Y cuando el Señor se dirige a este varón, le dice que Él está tolerando a esta mujer que está enseñando a los siervos del Señor a fornicar. Es decir, esta mujer les está diciendo, mire, de verdad, la homosexualidad no es un pecado. Esta mujer le está enseñando a los siervos del Señor y a los hermanos, les está diciendo, mire, Dios creó a los homosexuales y por lo tanto Dios acepta las relaciones entre ellos. Esta mujer tenía ese tipo de enseñanza en ese tiempo, las mismas, ¿no es cierto?, la misma que prácticamente se dice también ahora por parte de muchos cristianos, aunque no en nuestro país, en otro país. Entonces, nosotros debemos pensar que el Señor le está criticando duramente por tolerar a esa mujer, que se dice profetiza y no lo es, y que enseña doctrinas falsas a los hermanos, como que la fornicación, es decir, la inmoralidad sexual no es pecado, y que puedan comer cosas sacrificadas a los ídolos, cuando el concilio de Jerusalén en el año 50 exactamente dijo que los cristianos no debían comer cosas sacrificadas a los ídolos, ni tampoco sangre de ahogado, ¿no es cierto?, como lo estableció allí en la conclusión el concilio de Jerusalén en el año 50. Bueno, ¿cómo podemos nosotros aplicar a la actualidad estas enseñanzas? Aquí lo que está llamando la atención es el tema de la tolerancia.
Jesús le dice a este varón, a esta iglesia: toleras a esa mujer que enseña a mis siervos a fornicar. Esta mujer está enseñando una doctrina falsa sobre la homosexualidad, exactamente. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el Señor le hace una crítica muy dura. Lo que este pastor debería haber hecho, lo que esta iglesia debería haber hecho, haber sacado del ministerio de maestro, del ministerio de profeta, haber sacado a esta mujer, porque profeta no era, y tampoco era una maestra verdadera de la palabra, porque enseñaba doctrina falsa. Bueno, esto aplicado a nuestra circunstancia actual, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de la tolerancia. Nosotros también, como predicadores evangélicos, tenemos que ser, entre comillas, uso la palabra para que la entendamos bien, intolerantes. Nosotros no podemos tolerar, ¿no es cierto?, que se enseñe a los niños en las escuelas la ideología de género. O sea que no importa si naciste hombrecito o mujer, eso, tu género lo puedes escoger cuando quieras, cuando seas mayor. Nosotros no podemos tolerar que se le diga a la gente que la homosexualidad es normal. Nosotros hemos tenido en estos días una situación muy compleja en nuestro país. El subsecretario de Salud, prácticamente el Ministerio de Salud en Chile, ha estado, ¿no es cierto?, informando con alarma que en Chile ha crecido, se ha desarrollado la hepatitis, ¿no es cierto?, la enfermedad de la hepatitis. Y él ha dicho claramente Exacto. que este brote, esta epidemia de hepatitis que hay en el país, se debe a las relaciones sexuales anormales de los seres humanos. Es decir, que no se está haciendo las cosas como corresponde. Y no debemos en este aspecto olvidar que fue, ¿no es cierto?, la alcaldesa de Santiago hace poco tiempo atrás, la señora Carolina Toá, que le enseñaba a través de un libro, le enseñaba a los niños a tener relaciones anales, ¿no es cierto? Si se le dice a la gente que tenga relaciones anales, como eso no es normal, entonces se produce esta enfermedad, porque el subsecretario de Salud lo dijo claramente, que la epidemia de hepatitis que hay en el país, especialmente en Santiago, se debe a eso. Y nosotros, ¿no es cierto?, como predicador evangélico, eso debemos denunciarlo. Hay algunos predicadores evangélicos que se paran allí afuera del Congreso, afuera de la Moneda, y gritan estas cosas. Y bueno, ellos le darán cuenta a Dios del método que usan. Pero nosotros lo que decimos es que nosotros podemos expresar, ¿no es cierto?, nuestra intolerancia de una manera más moderna, más civilizada, de una manera más culta. ¿Cómo? ¿Cómo, dirá usted, se puede expresar la intolerancia de una manera más educada? Votando, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que un candidato a presidente está promoviendo, ¿no es cierto?, la inmoralidad sexual, no podemos votar por él. Si nosotros sabemos que hay una candidata que está diciendo, no, yo estoy de acuerdo con el aborto libre, es decir, que pueda abortarse del día 1 al mismo 9º mes, entonces a eso se refiere. No hay que ir a votar por ella, no hay que ir a promoverla, no hay que ir a apoyarla. Que el Señor nos ayude para que nosotros seamos intolerantes con el pecado en nuestro país y lo expresemos eso no apoyando a aquellos candidatos que lo promueven, que lo quieren institucionalizar, que lo quieren legalizar, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el consejo? No gritando, no vociferando, no acusando ahí afuera de la Moneda o del Congreso, simplemente utilizando el instrumento que en este tiempo moderno nosotros tenemos, que es votando. Como alguien dice por ahí, yo, ¿no es cierto?, no voto por colores, yo voto por valores, los valores cristianos. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a pasar entonces ahora a la parte que tiene que ver con el debate. ¿Puedes leer? En esta segunda sección prometemos ser muy claros. Ninguno de nosotros va a envolver en papel de regalo su opinión. Es decir, vamos a hablar con nombres y apellidos.
No olvide, estimado auditor o televidente, se trata de las opiniones personales de cada uno de nosotros. Lo que decimos aquí son las opiniones de cada uno de nosotros. Usted que nos escucha y nos ve decidirá personalmente lo que hará, sin olvidar que cada uno le dará cuenta a Dios. Amén. Por ahora el proceso eleccionario se circunscribe a las primarias del domingo 2 de julio próximo. Habrán 3 primarias paralelas, se supone. La nueva mayoría elegirá entre Carolina y Alejandro Guillé. El Frente Amplio elegirá entre Alberto Mayor y Beatriz Sánchez. Chile Vamos elegirá entre Felipe Cas, Manuel José Sandón y Sebastián Piñera. La idea es que usted vaya a votar el domingo 2 de julio, no es obligación legal. No hay un deber cívico comprometido, pero en la manera como usted puede demostrar que no tolera el pecado, votando por los candidatos que favorecen los valores cristianos. De Chile Vamos, el candidato Felipe Cas está a favor de la inmoralidad sexual, quiere legalizar el matrimonio homosexual con adopción de niños. Nosotros le avisamos, usted sabrá lo que hará. Correcto. Gracias por estas declaraciones que hace Vladimir. Lo decimos con claridad, conforme a la palabra que hemos en esta tarde predicado. El diputado Felipe Cas, no confundir, hay 2 diputados de apellido Cast postulando a la presidencia. Está Felipe Cast, que es el presidente del partido político que se llama Evópoli, que es el más joven, ¿no es cierto?, que a veces usa lente. Él es uno de los candidatos que va a primaria Chile Vamos, y él está a favor del matrimonio homosexual. Y fíjese que usted, que yo lo señalo aquí en la Rafael, el diputado es porfiado, porque cuando él empezó a hablar del matrimonio homosexual, inmediatamente yo, Rodolfo Torres, el pastor Torres, de Chile Cristiano, yo inmediatamente pedí una audiencia con él. Invoqué la ley del lobby y pedí una audiencia para hablar con el diputado Felipe Cas y explicarle cuál es la posición cristiana sobre eso. Y él accedió a mi solicitud y me dio fecha para una entrevista. Y yo fui allá en esa oportunidad al Congreso a hablar con él. Pero él no me atendió, esa vez no estaba. Y me atendió su asesora jurídica, que era una persona joven, una señorita al parecer, que era abogado. Y yo le expliqué muy claramente, fíjese usted, sin recurrir a la Biblia, sin recurrir a la teología, solamente recurriendo a la historia, recurriendo a la antropología, recurriendo a la sociología y recurriendo a la juridicidad, recurriendo a la experiencia jurídica que ha acumulado la humanidad. Le expliqué claramente y ella no tuvo forma de cuestionarme, porque allí estaba la verdad delante de sus ojos. Pero, aún así, explicándole bien, dejándole los documentos, el diputado después siguió con lo mismo, promoviendo el matrimonio homosexual con adopción de niños. Así que se lo explicamos con claridad. Y como decía Vladimir, la idea es que usted vaya. Como digo, no es un deber cívico. Aquí no hay ningún deber legal comprometido, sino que es una forma de expresar nuestro rechazo al pecado, apoyando la verdad, apoyando la santidad. Virtudes, ¿no es cierto?, que traen la bendición del Señor. ¿Alguna opinión? Ahora escuchemos las opiniones de nuestros paneles. Bueno, yo creo que de estas primarias de Chile Vamos, hay 3 personas que van a las primarias. Sí, 3 personas. Claro, y son Manuel José Osandón. Correcto. Piñera. Correcto. Y Felipe Cas. Exactamente. En este caso, digamos, 2 de ellos nos podrían servir a nosotros como cristianos. Ciertamente. Que estas personas serían Manuel José Osandón y Piñera, porque ellos en cierto modo representan nuestros valores. Exacto. En cambio, Felipe Cas es, digamos, él no representa para nada los principios del reino, porque él está a favor del matrimonio homosexual y está a favor de legalizar ciertos pecados que son contrarios a la voluntad del Señor. Entonces, aquí en estas primarias de Chile Vamos, tenemos 2 opciones por las cuales optar por una y
y digamos, y la tercera opción, que sería Felipe Cas, eliminarla porque realmente él representa el pecado. Exacto. ¿Alguna opinión, Jorge? ¿Cómo están? Bueno, alegre, siempre alegre. Como lo decía el hermano Vladimir, ya están, ¿cuánto se llama? Ya están todo ahí, están todas las cartas sobre la mesa y vamos a tener el 2 de julio y es lo que invito a los hermanos a pronunciarse, a votar. No es obligación, pero es un deber cívico y es un deber para el Señor, porque lo primero que dijo el Señor: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante recalcar lo que dice el hermano Jorge, porque muchos hermanos, especialmente los hermanos mayores de nuestra iglesia, siguen hablando, digamos, de deber cívico. La acción de ir a votar la califican todavía como deber cívico, y de verdad es que ya no es un deber cívico, porque cuando se legisló en nuestro país se estableció que el voto sería voluntario. Es decir, si el chileno, la chilena mayor de 18 años habilitado para sufragar no quiere ir a votar, ¿no es cierto? No es como antiguamente, que se exponía a una multa. Ahora no, ahora es simplemente voluntario. Si un chileno o una chilena quieren ir a votar, están en todo su derecho porque la ley los ampara. Pero la exhortación que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es a los hermanos, en virtud del mensaje que hemos predicado en esta tarde, de ir a apoyar a uno de estos dos varones que mencionaba hermano Vladimir, el señor Osandón, el señor Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, apoyar a uno de los dos para que uno de ellos dos pueda ganar. Porque ellos personalmente y públicamente, ellos han hecho compromisos, han emitido comunicados en donde manifiestan su coincidencia con los valores cristianos. ¿Sí, Jorge? Bueno, y como uno de los deberes que nos mandó el Señor Jesús, mi ídolo, es de que llevemos la buena noticia. Así que en hora de incidente siempre van a haber buenas noticias conmigo. Pero todavía no estamos en hora de incidente. Perdón. Sí. Estamos en la segunda parte. Bueno, en el debate. Voy a apoyar lo que dice usted, profe. Lo que pasa es que nuestro primer deber cívico y nuestro primer deber es amar al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra alma. Y hay que decirle a los hermanos, el primer prójimo es nuestra patria. Si somos todos chilenos, nuestro primer prójimo es nuestra patria. Así que, de nuevo insisto, vamos, como diría Jesús, alegre, siempre alegre, a votar y a apoyar a un hermano cristiano que luche por los valores Dios, patria y familia. Amén. Ahora, es importante decir, porque puede que algún hermano, algún auditor, algún televidente en alguna parte del país te dicen, bueno, pero ¿por qué no está promoviendo a los demás? ¿No es cierto? Especialmente a nuestro hermano Abraham. Pero como lo dijimos al principio, las elecciones son el domingo 19, las elecciones generales, las verdaderas. Pero por ahora estamos abocados a analizar la primera escala técnica de este vuelo electoral, que es el domingo 2, ¿no es cierto? Don José Antonio Cast, Franco Parisi y Abraham Larrondo, ellos van a estar en la papeleta, pero para el domingo 19, no para 17. No, es 19. El domingo 19 de noviembre. Noviembre, tiene razón. Claro, el domingo 19 de noviembre, importante aclararlo. El domingo 19 de noviembre, ¿no es cierto? Es bueno saber esta fecha con harta anticipación para ver si nuestros pastores, ¿no es cierto?, que hacen los cultos de tal manera, ¿no es cierto?, que nuestros hermanos vayan. Entonces, para el domingo 19 va a estar José Antonio Cas, Abraham Larrondo, Franco Parisi y los otros candidatos que hay. Por ahora nosotros estamos mirando hacia las primarias, ¿no es cierto?, que son el domingo 2 de julio. Entonces es importante ir. Ahora, es bueno aclarar por un tema de conocimiento general, ¿no es cierto?, que no es seguro que la nueva mayoría tenga primarias, porque allí está, ¿no es cierto?, la senadora Goich, que es la candidata demócrata cristiana, con el senador Guiller, que es el candidato del Partido Radical, del Partido Socialista, ¿no es cierto?, porque el Partido Socialista desechó
al expresidente Ricardo Lagos. Entonces, no sabemos, porque la senadora Goy dice, yo quiero ir a la primera vuelta, que es el domingo 19 de noviembre, ¿no es cierto? Pero hay parlamentarios que le están diciendo no, porque si no vamos a tener que hacer una lista parlamentaria separada de la nueva mayoría y podemos perder muchos cupos. Pero bueno, ahí está una discusión fuerte, y hoy día la Democracia Cristiana arremetió, ¿no es cierto?, con otra, digamos, amenaza. Bueno, le dije, si ustedes no quieren apoyarnos a nosotros, o sea, hacer juntos una lista parlamentaria, bueno, nosotros para la segunda vuelta no les prometemos que vamos a apoyar a Guillermo en el caso que él gane la elección primaria el domingo 2. Así que ahí hay una discusión muy fuerte. Vamos a ver qué decide la Democracia Cristiana este sábado. Si la Democracia Cristiana este sábado, hoy día estamos a 27, viernes 28, el sábado 29, a las 8 o 9 de la noche ya lo vamos a ver. Si ellos deciden ir a primaria, entonces ahí el domingo 2, la señora senadora Goich con el senador Guillermo van a enfrentarse, y toda la gente de la nueva mayoría y los independientes que les guste esa coalición van a ir a votar por uno de los dos. Y el que gane de los dos es el candidato, y el otro se va para la casa, pero tiene que apoyar firmemente. Así que no es que estamos dejando fuera a Abraham, no es que estamos dejando fuera a José Antonio, sí, señor, no es que estamos dejando fuera a Franco. Lo que pasa es que estamos abocándonos al domingo 2 de julio. Lo que hoy hay, sí, profe, lo que hoy hay. Yo quiero en este momento orar mucho por la Democracia Cristiana, para que sea la voluntad de Dios, que sea lo mejor y que decidan lo mejor. Así que, amado Jesús, en tu nombre oro y te pido. Tú dijiste, amado Jesús, pedid y se os dará. Pido que tu Espíritu, Señor, ilumine esta Junta de la Democracia Cristiana, y que se haga tu voluntad, Señor, porque ellos se dicen cristianos. Que sea tu voluntad. Amén, amén. Amén. Bueno, el Señor, ¿no es cierto?, estará allí presente, porque Él responde oraciones y promoverá, ¿no es cierto?, que ellos elijan lo que sea más conveniente para el país, aunque ellos sientan que es lo más conveniente para ellos, ¿no es cierto?, que es lo más conveniente para ellos. Así que estamos en este momento en un momento muy especial, digamos, en un momento de espera. El PPD, que todavía no tiene candidato presidencial, dice que recién a mediados de mayo va a decidir a quién apoya. El Partido Comunista, que pertenece a la nueva mayoría, iba a elegir su candidato presidencial el sábado pasado, pero decidió esperar hasta que la Democracia Cristiana se defina. Así que ahí en la nueva mayoría hay en este momento como un desorden, ¿no es cierto? Hay un desorden, no se están poniendo de acuerdo, hay un desaguisado, buena palabra, hay un desaguisado allí, ¿no es cierto? Ellos están ahora muy divididos, están realmente antagonizando en muchas cosas, tienen inquietud. Ellos, por supuesto, toda coalición que está en el gobierno quiere seguir gobernando. Nosotros decimos, ojalá que no, porque la verdad es que la nueva mayoría lo ha hecho muy mal. Me dolía mucho esta semana cuando veía en los índices de cesantía, hay en Santiago, solo en la región metropolitana, casi 250.000 personas buscando trabajo y no lo encuentran. Hay en la región metropolitana 250.000 personas buscando trabajo y no lo encuentran, y eso es muy doloroso, porque ahí hay hermanos, incluso hay pastores allí en esa cifra, ¿no es cierto? Y hemos tenido la experiencia de ver un país donde ha subido mucho el desempleo. En algunas oportunidades en la vida nos ha tocado vivir momentos donde yo hablo en el caso mío, en lo personal, sí, me tocó vivir una experiencia en el pasado donde me encontraba en sequía laboral. Sin trabajo, digámoslo claramente, cesante. Claro, y digamos, son momentos angustiosos, pero bueno, la verdad que como hijo del Señor, uno tiene el amparo del Señor, que aún así, en ese tipo de cosas, uno no está solo, que el Señor está con uno. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Peligro, hambre, desnudez, angustia. Sí, a mí lo que me duele, aparte de que cuando escuché esa cifra, que es muy alta,
que tenemos jóvenes en la evangélicos. En este momento tengo en mi mente a 2 jóvenes evangélicos, solteros, que están de novio, quieren iniciar un matrimonio, una familia. Ambos son ingenieros. Estoy pensando en un muchacho 26, 27 años, ingeniero civil industrial, titulado hace más de un año, que no ha podido encontrar trabajo. Un ingeniero agrónomo, titulado hace 6, 8 meses atrás, que todavía no encuentra trabajo, ha estado, digamos, allí como temporero, un ingeniero agrónomo. Entonces esas cosas duelen, así que nosotros deseamos que, aparte de los valores cristianos, pueda venir un presidente que mueva la economía, que la tire para arriba, que favorezca el emprendimiento y que se multiplique la creación de trabajo, ¿no es cierto? Porque eso es lo más importante para el hombre. El Señor Jesucristo, cuando creó al hombre, lo puso allí para que trabajara en el jardín del Edén, que lo labrara, lo cuidase. Recuerden lo que dijo Calvino: si no trabajas es porque no eres salvo. Y profesor, Jehová Dios nos dio esa orden. El teólogo Calvino dijo: si no trabajas es porque no eres salvo, porque él puso el trabajo como una evidencia. Jehová Dios en el castigo nos dijo: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero Amén. Deja repetir esto, porque el teólogo Calvino dijo que el trabajo era la evidencia de que el hombre era salvo. Amén. Que el Señor nos ayude. Bueno, ojalá, esta palabra, esto que estamos conversando en este momento, pueda servir para algún auditor, para algún hijo del Señor que está pasando por un momento tal vez de sequía laboral. Le pedimos que pueda estar ahí, digamos, firme en la roca que es Cristo, porque solo así podrá salir adelante. La única esperanza. Sabemos Cristo que Jesús. sabemos que el Señor es Amén. el que abre y cierra puertas, y cuando hay una puerta que está cerrada, también hay un propósito del Señor. Así que le insto, si hay alguna persona que es creyente o tal vez no es creyente y está pasando por un momento difícil, yo le insto a aferrarse en la roca que es Cristo Jesús, y le prometo que obtendrá una bendición después de toda esta prueba, podría decirse. Yo quiero apoyar esto porque Chile Cristiano lo dijo. Yo lo dije cuando vimos a los candidatos. ¿Por qué mi opción era por Piñera? Porque yo, dentro de todo, yo soy casi técnico en creación de empleo. Y por eso que yo soy totalmente imparcial. Con el único que soy parcial es con Jesús. Así que yo también tuve más de 1000 operarios, casi por 30 años, sindicato, todo. Pongamos nuestra esperanza en Jesús. Nuestra única esperanza. En los hombres todos nos equivocamos, pero en Él siempre va a haber victoria. Y para terminar Amén. este punto, ¿no es cierto?, que es tan relevante para nosotros, digamos que la forma de medir la cesantía, el desempleo en nuestro país no es real, no es efectiva. Y sin querer ahondar en este tema, hay economistas que en estos días hablaban que la cesantía real en Chile en este momento, el desempleo, porque el desempleo incluye a los que buscan trabajo por primera vez y a los que perdieron su trabajo, es más o menos del orden del 10%. Es decir, tenemos 2 dígitos de cesantía, de desempleo real en nuestro país, y eso nos duele el corazón. Vamos a terminar esta parte, ahora pasar a la tercera parte, ahora incidentes, ¿no es cierto? Tenemos un par de minutos para abrir nuestro corazón y compartir con nuestros oyentes, auditores y nuestros televidentes allí en cualquier parte de nuestro país. Bendiciones y escuchemos. Vladimir, ¿partes tú o quiere partir Jorge? Yo quiero partir. Bueno, Jorgito. Porque estoy motivado. Primero que nada, quiero saludar a esta gran institución que es Carabineros de Chile, que hoy está de aniversario. Orden y patria, porque Dios es un Dios de orden. Así que quiero saludarlo, y en ellos a todas nuestras Fuerzas Armadas. Y ya se nos viene el mes del mar. Nosotros somos una copia feliz del Edén, está en nuestro himno. Y con una oración quisiera saludar a todas nuestras Fuerzas Armadas, incluida Carabineros, que hoy día está de aniversario. Con esta oración simple: nuestros nombres valientes soldados, que de Chile ha sido el sostén, nuestros pechos lo llevan grabado, lo sabrán nuestros hijos y nuestros nietos también. Amén. Vladimir.
Bueno, yo creo que hay bastantes cosas de la cual podemos hablar. También quisiera hablar que necesitamos un sistema político transparente en nuestra nación. Vemos como algunas instituciones del Estado de repente no son probas, no cumplen su trabajo de manera eficiente al 100%. La verdad que favorecen a algunos y desfavorecen a otros. Y que en este momento quisiera hablar de digamos del servicio de impuestos internos. La verdad que el sistema político actual de repente ampara digamos la conducta que ha tenido el servicio de impuestos internos en el asunto de alguna gente del mundo político, por el tema de las facturas y las boletas falsas, donde le cerraron la puerta a la justicia para que haga su trabajo. Pienso que en Chile no deben ocurrir estas cosas. Para eso tenemos que hacer un gran trabajo, digamos dentro de la Iglesia evangélica. Debemos digamos interesarnos en lo que pasa en nuestra sociedad. Debemos interesarnos digamos de qué forma están operando nuestras instituciones, cómo perfeccionarlas, cómo hacerlas más eficientes. Creo que eso también corresponde, digamos, a un interés de cada uno de nosotros, de hacernos, digamos, parte en esta área de la sociedad que es la política, donde podemos establecer los principios del reino. También quisiera hablar del Server. Server de repente hace un tiempo atrás estuvo cuestionado por el asunto de cambio de domicilio del electorado. Hubieron muchos cambios de domicilio. Ahora, por ejemplo, nosotros como cristianos estamos en la fundación de un partido llamado Partido PAC, Partido Cristiano Ciudadano, y nos damos cuenta que digamos hay un atraso en poder atender de manera eficiente nuestras demandas como partido para constituirnos legalmente. Desconocemos la razón por la cual digamos se demoran en darnos el visto bueno. No sé, ahora no sé, pues bien pronto son las elecciones. Nosotros quisiéramos participar de estas elecciones, pero no estamos viendo retrasados en este trabajo. Por eso yo pido que digamos el mundo evangélico pueda despertarse y moverse en el perfeccionamiento de las instituciones de nuestro país. Para eso nosotros tenemos que entrar digamos a ser parte de este mover, digamos, donde mejoremos la nación, a través de entidades que digamos sean entidades que realmente, digamos, están conducidas con una dirección divina. Necesitamos una bendición para nuestra nación en todas las instancias del país, digamos, donde mejoremos el tiempo que estamos viviendo hoy. Yo creo que por lo menos es suficiente para mí con lo que ya he declarado el día de hoy. Perfecto. Pastor, yo quisiera... Ya ocupaste tu tiempo, Jorge, ahora viene mi incidente. Es cortito, es muy bendecido lo estuvimos viendo juntos ayer. Está muy en tapete. Un doctor, un oncólogo, que dijo que el odio producía el cáncer. Bueno. Yo creo que sí. Lo uso en mis oraciones cuando digo de perdón. No sé cuál sea tu pecado, tu caída, tu error, tu cáncer, porque el principal... Usted sabe que mi compañera murió de cáncer a los senos, y
como dijo Jesús, de verdad os digo, el odio produce el cáncer. Sí, yo lo he escuchado. Este es un informe científico que apareció hace muy poco, en donde se le asigna al surgimiento del cáncer un origen psicológico. Exactamente, el odio. Me acordé de un gran presidente de Chile que dijo: el odio nada engendra. Solo el amor es fecundo. Amén. Bueno, lo que yo quisiera en esta tarde compartir en este horario de incidente, ¿no es cierto?, tiene que ver con el Senado de la República. Hace unas 2 semanas atrás, tal vez, el Senado de la República adoptó un proyecto de acuerdo. Los proyectos de acuerdo no son leyes, sino que son, digamos, el acuerdo, es la toma de un acuerdo por parte de los senadores presentes, en donde, ¿no es cierto?, comparten una misma opinión sobre algo. Y este proyecto de acuerdo es el que tiene el número 1931-12. En este proyecto de acuerdo, el Senado acordó pedirle a la Presidenta de la República que le expresara el malestar de Chile al Estado de Israel y que llamara al embajador chileno en Israel para consultas, así se llama, que es una expresión, ¿no es cierto?, una acción de rechazo, es una acción de protesta, ¿no es cierto?, en contra de alguna medida. ¿Qué es lo que pasó? Un grupo de chilenos fue a visitar a Israel, pero que iban con destino a Ramallah, digamos, al sector palestino, a la Cisjordania. No creo que hayan ido, iban a la Franja de Gaza, pero iban a la Cisjordania. Y la aduana de Israel, ¿no es cierto?, dejó entrar a toda la delegación chilena, pero a un chileno no le permitió pasar, ¿no es cierto? Ese chileno fue impedido de entrar a Israel y se tuvo que devolver. Y el motivo que Israel, digamos, dio para el rechazo a este ingreso, ¿no es cierto?, es que este chileno es el promotor en nuestro país del BDS. El BDS, ¿no es cierto?, es una campaña internacional que pretende deslegitimar a Israel como Estado, debilitar su economía. BDS significa que todas las organizaciones, las empresas, incluso los estados, le hagan un boicot. DBS es, de verdad, desinversión, boicot y sanciones, es decir, que los países, las empresas, los inversionistas no inviertan en Israel, ¿no es cierto?, que boicoteen los productos, que la gente en los supermercados no compre los productos de Israel y, ¿no es cierto?, que los organismos internacionales, incluso los organismos nacionales, sancionen a Israel. Bueno, cuando eso sucedió, nosotros en Chile Cristiano inmediatamente le escribimos a cada senador, al Congreso en general, también al secretario de la Cámara Alta, explicándole que Chile había hecho lo mismo poquitos días atrás con un ciudadano boliviano. Exacto. Un ciudadano boliviano quería entrar a Chile y Chile le negó la entrada. El canciller Heraldo Muñoz dijo: porque este boliviano promueve el boicot en contra de Israel. Entonces le hacíamos ver la inconsistencia al Senado, la incoherencia de pretender criticar a un país porque rechaza el ingreso de una persona que boicotea a Israel, y teniendo en cuenta que Chile había hecho lo mismo prácticamente en la misma semana. Bueno, afortunadamente, según entendemos, la presidenta ha hecho caso omiso, digamos, de esta petición que le hizo el Senado producto de este acuerdo, ¿no es cierto?, el 1931-12, eso sería negativo, y nosotros realmente lo que vemos en nuestro Senado es derechamente antisemitismo, porque si Chile le niega la entrada a un ciudadano boliviano, que más encima una autoridad de gobierno, porque era el ministro de Defensa, ¿no es cierto?, de Bolivia, se le impide ingresar por el hecho de que boicotea a Chile, entonces nosotros tenemos que aceptar que otro país haga lo mismo, porque si no, ¿no es cierto?, sería, digamos, eso sería lo justo, de una, digámoslo claramente, de una hipocresía, ¿no es cierto?, tamaña de grande. Así que yo expreso eso y deseamos, ¿no es cierto?, que el antisemitismo desaparezca de nuestro país y sobre todo de nuestras instituciones, especialmente de la Cámara de Diputados,
del Senado, ¿no es cierto?, del Ejecutivo de la Moneda y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta tarea está comprometido el presidente Trump y su administración, ¿no es cierto?, haciendo un trabajo muy intenso ahí en la Organización de las Naciones Unidas, porque en las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, Siria ha masacrado más de 400.000 de sus ciudadanos, Irán promueve el terrorismo y solamente critica a Israel. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves. Nos sintoniza o nos ve. Dios les bendiga. Alegre, siempre alegre.